1 al 7, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Fray. Vamos a continuar con nuestro tema de la historia de la Mariología según el profesor Estefano de Fiores, que Dios tenga en su gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. en la vida La y vida y la muerte muerte para nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos en la página 237. Otros la tienen en la 156 y otros en la 205. Es el tema modelo de la teología monástica. María, modelo de la teología monástica. Es el capítulo 9, en donde el profesor de Fiores da un paso adelante respecto de la historia de la Mariología. Y dice el profesor en este capítulo 9, habrá que esperar hasta 1946 para que el benedictino Jean Leclerc acuñe la expresión teología monástica. Eso de teología monástica, pues es un término ideado, como ven, por Jean Leclerc en 1946. De modo pues que entre los especialistas se refiere el término teología monástica para significar la teología que nace en los monasterios durante el periodo que va de la patrística a la escolástica. La patrística, como vemos, es el periodo que comienza en el segundo siglo con San Ignacio de Antioquía y la escolástica en el siglo XIV con Santo Tomás de Aquino. Entonces, todo ese periodo del siglo II al siglo XIV está dominado por una serie de reflexiones que al profesor Jean Leclerc le gusta llamar teología monástica, es decir, la que se desarrolla en los monasterios. Este modelo de reflexión teológica completa el enfoque de la época carolingia y anticipa el enfoque sistemático de la teología escolástica. La teología monástica acentúa la inaccesible santidad de la palabra de Dios, es decir, se refiere a la explicación de las realidades divinas desde el punto de vista de la fe, pero que es un esfuerzo teológico por comprender la palabra de Dios, por comprender la descripción de cómo el hombre se relaciona con Dios a través de esa reflexión que es la teología. Y dice aquí el autor, el profesor de Fiores, la teología monástica acentúa la santidad de la palabra de Dios, a la cual no se puede llegar más que por la certeza de que el Evangelio es la palabra de Dios y no puede reducirse a una construcción especulativa. La teología es sabiduría, no es una ciencia. ¿Y cuál sería la diferencia entre la sabiduría y la ciencia? Pues que la ciencia es un conjunto de reglas, normas derivadas por la razón humana. En cambio, la sabiduría es todo un sistema que abarca todas las capacidades del ser humano, no solo la razón, no solo la capacidad
de pensar, sino también los sentimientos, el arte, la cultura, todo ello abarca la sabiduría. Así pues, la finalidad de la teología no es la investigación, sino la admiración ante los misterios divinos. En un contexto de oración y edificación espiritual. La teología es alabanza de Dios porque, según San Bernardo, tiene el lema que dice credo ut intelligam, pero también tiene el otro lema credo ut experiar, es decir, aplico mi fe espiritual divina para comprender las cosas materiales, las realidades históricas. Se comprende pues por qué la referencia de los monjes a la Virgen María le dan mayor importancia a la sabiduría que a la ciencia, puesto que la filosofía cristiana consiste en vivir según la sabiduría. En eso consiste la filosofía cristiana, en vivir según la sabiduría. Por esta sabiduría los monjes son los verdaderos filósofos, pero como dice San Odón de Canterbury, un monje del siglo XIII, es María a quien se le llama Christianorum Philosophia, es decir, la Virgen encarna la filosofía de los cristianos, la razón de ser de los cristianos, la manera de comprender la vida, la historia por parte de los cristianos, es la Virgen María. Dice este autor, Odón de Canterbury, cierto sabio, mientras deseaba alabar a María de manera muy fervorosa, exclama, María es la filosofía de los cristianos. ¿Qué significa esto? La filosofía es el estudio o el amor de la sabiduría. A María se le llama la filosofía de los cristianos, por lo cual todo aquel que quiera encontrar la sabiduría debe dirigir a María todo su amor y todo su estudio. Vean ustedes qué hermosa esta frase. Todo aquel que quiera encontrar la sabiduría cristiana debe dirigir a María todo su amor y todo su estudio. Ahora bien, la verdadera sabiduría es Cristo, denominado fuerza y sabiduría de Dios. Él es, en sentido verdadero, la sabiduría de los cristianos, porque el cristiano no puede buscar otra sabiduría al margen de Cristo. Quien desee conseguir la sabiduría cristiana debe dirigir su propio estudio a María, porque en María encontrará a Cristo, y en Cristo todo lo que quiera encontrarlo, encontrará la sabiduría divina. En efecto, por medio de María se llega a Cristo, de la misma manera que mediante la Madre se llega al Hijo, así también mediante la Madre de la Misericordia se llega a la misericordia misma. Esto lo dice un autor que se llama Odón de Canterbury, en un texto que fue publicado en 1956 en una revista de ciencias religiosas. El texto de Odón de Canterbury continúa diciendo, María fue llamada por cierto sabio la sabiduría de los cristianos, lo cual significa que ella es el estudio de la sabiduría, no solo porque los cristianos deben meditar acerca de María para encontrar la verdadera sabiduría, sino también porque ella ha mediado siempre acerca de la realidad divina de Dios. Entonces, pues,
En este sentido, el Otón de Canterbury dice que María es la sabiduría por medio de la cual llegamos a Cristo. Además, es normal que el monacato exprese su diálogo con la Virgen de una manera propia. Esa manera es la de la alabanza y la oración, que del ámbito litúrgico se extiende a espacios mundanos. Aparece así una teología mariana orante que se expresa en las homilías, en los himnos litúrgicos y en las oraciones privadas y personales. Y dice aquí el profesor de Fiores que esa sabiduría que proviene de Dios y que se logra a través de la oración, de la meditación acerca de la realidad de la Virgen, también a través de los himnos, se logra no solo por los monjes recluidos en el monasterio, sino también por todos los cristianos que buscan la percepción de la persona de María y las formas de culto con las cuales el fiel cristiano se dirige a la Virgen María. Y todo ello se reúne en lo que llamamos espiritualidad mariana. Durante el feudalismo, en el que se engarza una cadena de dependencias que van desde los hidalgos y los vasallos hasta el rey y el emperador, encontramos la concepción típicamente medieval de que María es mediadora entre Cristo y la Iglesia. La devoción entonces adopta el tipo de un contrato bilateral en donde el fiel cristiano se confía a la misericordia divina a través de María y la Virgen Santísima le otorga su protección. Es por ello que encontramos en la época medieval este contrato bilateral de tradición o confiada entrega de los frailes a la Virgen Santísima. Inspirándose en el rito al que se sometía el hombre libre cuando no tenía éxito en los negocios, el beato Marino, hermano de San Pedro Damián, se pone una cuerda al cuello y se ofrece a María en calidad de siervo. Antes que él, San Odilon, abad de Cluny, se había ofrecido para siempre a María, a título de esclavo. Se entrevé, pues, que en 4 direcciones se encausa el modelo monástico de relación con la Madre de Jesús: teología orante, inculturación feudal, disputa sobre el comienzo de la vida de María y protagonismo salvífico de María en los milagros que se le atribuyen a ella. Es pues la forma en la que en la época medieval se le dedica la devoción a la Virgen Santísima. Y luego el profesor de Fiores comienza a explicar cada uno de esos aspectos al hablar de la teología orante, de las preces que se le dirigen a la Virgen Santísima, la devoción a la Virgen Santísima a través de los cantos marianos. Y ese es el siguiente tema que nos ofrece este documento que estamos estudiando del profesor Stefano de Fiores acerca de cómo se desarrolló la mariología en la época medieval. Así pues, el primer tema que trata el profesor de Fiores es este asunto de la teología orante y laudatoria. Dice él que
las oraciones litúrgicas que se conservan en los sacramentarios, de los cuales menciona que existen 4. El sacramentario gregoriano, el sacramentario romano, el sacramentario veronese y el sacramentario gelasiano. Perdón, uno más. Son 5 sacramentarios. Bergomense. Estos sacramentarios, que son libros en los que se establecen los ritos litúrgicos para alabar a Dios, para alabar a los santos, para celebrar las fiestas litúrgicas, están dirigidos todos ellos en oraciones a Dios. Y cuando las oraciones se refieren a las fiestas en las que se conmemora a la Madre de Jesús, se presenta una motivación mariana. Un ejemplo nos lo proporciona la colecta de la fiesta de la Anunciación. ¿Qué cosa es la colecta? Es la oración que se dice al principio de la misa y que reúne todas las intenciones de los fieles que están presentes en la celebración de la Eucaristía. Y así dice esta colecta que nos ofrece el profesor de Fiores como ejemplo de la veneración a la Virgen Santísima, pero que está dirigida a Dios en el caso de una fiesta de la Madre de Jesús. Dice así esta oración colecta: Dios omnipotente y eterno, que mediante el anuncio del ángel a la bienaventurada siempre Virgen María, dispusiste hoy que tu Hijo eterno juntamente contigo, por obra del Espíritu Santo, fuera concebido según la carne para la salvación del mundo. Ayúdanos propicio a nosotros que somos tu pueblo, para que conseguida la paz, celebremos su nacimiento con ánimo más libre de culpa. Entonces vean ustedes cómo en esta oración colecta, la oración va dirigida a Dios omnipotente y eterno, pero se pide la intercesión de la Virgen Santísima para que nosotros que somos el pueblo de Dios, celebremos la fiesta del nacimiento de la Virgen con un ánimo que sea libre de culpa. Es la oración de la teología orante y laudatoria que nos ofrece el profesor de Fiores como ejemplo de estos sacramentarios de la época medieval, en donde se nos habla de la devoción a la Virgen. Junto a este tipo predominante de oraciones laudatorias hacia la Virgen, el antifonario romano contiene una serie de breves antífonas dirigidas a la Virgen Santísima. Estábamos hablando de los sacramentarios, que dice aquí el profesor de Fiores que existen actualmente 5. El gregoriano, el romano, el veronense, el bergomense y el gelasiano. Pero ahora introduce este nuevo tipo de libro que se llama antifonario y que contiene antífonas dirigidas a la Virgen Santísima. Por ejemplo, esta breve antífona: eres bienaventurada, oh María, que quisiste se cumplieran, que creíste y se cumplieron en ti todas las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Es una antífona en la que se recuerda la benevolencia de Dios hacia la Virgen Santísima, puesto que dice, eres bienaventurada, oh María, y se pone el motivo por el cual ella es bienaventurada, porque creyó en las cosas que Dios le mandó decir a la Virgen a través del ángel. Entonces, pues es una antífona breve en la que ya se encuentra la veneración a la Virgen Santísima. También nos propone el profesor de Fiores otra antífona que dice así: te glorificamos, oh Madre de Dios, porque de ti nació Cristo. Salva a todos los que te glorifican. Virgen Santa Inmaculada, no sé cómo cantar tus alabanzas, porque a aquel a quien los cielos no pueden contener, tú lo llevaste en tu seno.
Son pues pequeñas frases en las que se destaca la grandeza de la Virgen y que son como motivos para orar, para estar en la presencia de Dios, de la Virgen, alabando a la Virgen y recibiendo la protección divina que consiste en la intercesión de María por cada uno de los fieles. El profesor de Fiores habla de un sacramentario mozárabe. ¿Qué significa mozárabe? Es la colección de antífonas y de ritos que se reunieron durante la época en que España estuvo sometida a los árabes del siglo IV al siglo X después de Cristo. Fue un periodo de 8 siglos en donde la cultura española se vio sometida al influjo de los árabes en toda la zona de España y Portugal. Entonces el profesor de Fiores nos ofrece también una antífona del sacramentario mozárabe, es decir, de la época de la dominación árabe en España, del siglo IV al siglo XI o XII. Y dice así esta antífona que nos propone el profesor de Fiores. En esta antífona dedicada a la Virgen, relacionada con las fiestas litúrgicas a María. Oh Virgen Madre de Dios María, nosotros que celebramos hoy tu verdadera asunción a la morada celestial, aunque seamos pecadores, te dirigimos nuestra oración y te pedimos que también nosotros merezcamos ser elevados allá donde tú has sido asunta con gloria mediante un extraordinario prodigio. Así pues, la oración que se dirige a la Virgen exalta el privilegio de la Virgen por haber sido llevada a los cielos, pero que el fiel cristiano se dirige a María esperando también participar de esa gloria que ya participa la Virgen en el cielo para siempre. Esta es la oración, la invocación del sacramentario mozárabe, que tiene un arraigo muy fuerte en la cultura española de los siglos IV al XII después de Cristo en la península ibérica. Después el profesor de Fiores nos ofrece una lista de preces, es decir, oraciones dirigidas a la Virgen María, porque durante el medioevo se entendió que la condición humana de la Virgen Santísima podía identificarse en los himnos o en las antífonas, en las fórmulas litúrgicas, en las oraciones personales dirigidas a María, ya fuese en prosa o en verso, y que florecen en el ámbito de los monasterios en la época medieval. Algunas de estos formularios u oraciones personales han alcanzado una celebridad que perdura hasta nuestros días, como la oración Santa María socorre a los pobres, que se remonta quizá al siglo VII y que fue recogida por Ambrosio Autperto en un documento que se llama Singularis Meritis, que aunque se atribuye a Efrén, fue compuesto en el siglo VIII después de Cristo. En la composición de oraciones a María sobresale Anselmo de Luca, Anselmo de Canterbury, ambos obispos y santos. El primero, Anselmo de Luca, muerto en el 1086, compone 5 oraciones marianas para uso de la condesa Matilde de Canosa, que fallece en 1155, cuya dirección espiritual le había sido confiada por Gregorio VII a Anselmo de Luca.
sobre el trasfondo de los pecados más numerosos que la arena del mar. La figura de María resplandece como persona de grandeza inefable y exaltada por encima de la gloria de todos los mortales y por encima de la dignidad de todos los ángeles, lo cual no obsta para que se muestre clemente y misericordiosa, porque aunque es la reina de los ángeles y ha sido puesta por sobre los ángeles, sigue siendo la gran mamá que sobre el Calvario adoptó como hijos a todos los creyentes en la persona de Juan. Anselmo de Lucas se inclina a contemplar en Jesús al juez resuelto, mientras que María interviene con clemencia como contrapeso a la severidad del juez resuelto. Al cristiano, al creyente que hace oración, no le queda otra más que confiarse totalmente, con afecto y esperanza, a la intercesión de María. Como lo dice la siguiente oración de Anselmo de Lucas: por eso, oh gloriosísima Señora, busco refugio en tu mansedumbre y singular piedad, y pongo en tus manos santísimas mi alma y mi cuerpo. Cuando comparo tu total pureza y sencillez con mi corrupción, sumamente nefanda, no siento valor para levantar mis ojos a ti, pero puesto que el Hijo de Dios te escogió como madre para conceder desde ti por mediación suya el perdón de los pecadores, para tener misericordia de nuestras iniquidades y para oponer a la indignación del Padre el amor de la Madre, por ello vengo a ti con toda mi esperanza. Es la oración, pues, que nos propone Anselmo de Lucas, que muere hacia el 1086 y que se refiere a la confianza que el fiel creyente pone en la Virgen Santísima, a pesar de saberse sumamente pecador. A petición de un monje, Anselmo de Aosta compone 3 plegarias a María, cada una de las cuales constituye un progreso espiritual respecto a la anterior. La primera oración parte del entumecimiento causado por el pecado. La segunda pasa por el tormento del miedo y la tercera llega al predominio del amor. La meditación sobre el misterio de la Virgen conduce a la confesión del propio mal para que sea curado por la misericordiosa Madre. Y luego esa devoción del fiel creyente se desplaza hasta encontrar un lugar de refugio entre el dulce Hijo y la dulce Madre. Y finalmente medita el fiel creyente sobre los prodigios que Dios ha obrado en María, comprendiendo en qué inmensa medida el pecador es amado por Dios. El ritmo de estas 3 oraciones poéticas es admirable y fluye a través de rimas, asonancias, que producen en el ánimo del fiel creyente una disposición ordenada a su propia salvación. Por último, la enumeración de títulos dedicados a María expresan la relación que la Virgen tiene con la humanidad y con el cosmos. Así, la cumbre de los descubrimientos de Anselmo de Aosta está representada por la maternidad espiritual de la Virgen, sobre la que Anselmo retoma complacido una consoladora revelación. De ahí se sigue que Anselmo de Aosta deposite toda su confianza en la Virgen. Por ejemplo, en estas oraciones que nos propone el profesor de Fiores. María, tú la gran María, tú la más grande de las bienaventuradas María, tú la excelsa entre las mujeres.
Mi corazón quiere amarte, mi boca desea ardientemente alabarte. Mi mente anhela venerarte, mi alma aspira a dirigirme a ti en oración para que todo lo que soy se confíe a tu protección. O esta otra invocación, oh sala de la propiciación universal, causa de la reconciliación general, vaso y templo de la vida y de la salvación de todos. Restrinjo demasiado tus méritos, cuando en mí, vil hombrecillo, enumero tus beneficios, de los que un amante puro se goza, y gozándose los reivindica para sí. O bien esta otra oración, el cielo, los astros, la tierra, los ríos, los días, la noche, y todas las cosas que están sujetas al poder y a la utilidad humana, se alegran de haber perdido su dignidad, porque gracias a ti, oh Señora, han sido resucitadas de algún modo y dotadas de una gracia inefable. También propone esta otra oración, oh bendita confianza, oh refugio seguro. La Madre de Dios es nuestra Madre, la Madre de aquel que es el único en quien esperamos y el único al que tememos, es Madre nuestra. Repito, la Madre de aquel que es el único que salva y el único que condena, es Madre nuestra. Bonito. Hermoso. Qué hermosas están. Continúa diciendo esta otra oración. Por tanto, oh Hijo bueno, por el amor con que amas a tu madre, concédeme que yo la ame de veras, como tú amas verdaderamente a tu madre y quieres que sea amada. Oh Madre buena, te pido por el amor con que amas a tu Hijo, concédeme amarlo verdaderamente, como tú verdaderamente lo amas y quieres que sea amado. Vean ustedes, pues, el amor de la época medieval, de qué manera se expresa en ese amor a la Virgen Santísima. Decíamos que era un amor cortesano, con estas figuras, con estas frases de un creyente en Cristo enamorado de la Virgen. Bueno, nos vemos entonces mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes.